En modo navideño. Transmitiendo en vivo a toda la República Mexicana y resto del mundo. Los mejores temas con los mejores especialistas ahora. En modo navideño. Marta de Baile en W. En modo navideño. Cuentavientes, bienvenidos, son las 10:04 de la mañana en W Radio y suertudos todos ustedes que están escuchando hoy a W, porque hoy vamos a mostrarles nuestra recopilación de parte de lo mejor que hemos hecho en el 2014. Si alguno de ustedes se perdió algún programa, esta es una muy buena oportunidad para rescatar un popurrí, un carnaval de cosas increíbles que hicimos en el 2014. Suéltala, mi chapo. Lo mejor del año con Marta de Baile. Marta de Baile. Lo mejor del año. W Radio. Cuentavientes del mal. Marta de Baile. En W. W Radio. Comenzamos. El doctor Eduardo Calixto is in the house, cuentavientes. El día de hoy, o sea, en unos 45 minutos, una hora, ustedes van a aprender cuando están en pasión, cuando están en romance, cuando están cooperando con su pareja, ¿qué está pasando en su cerebro? Sexo en el cerebro y exactamente cómo funciona la fisiología de la respuesta sexual. O sea, ¿en qué momento es el orgasmo? ¿Y qué está pasando en el cerebro? ¿Y cómo nos ayuda el cerebro a llegar a ese momento? ¿Cuánto dura el orgasmo de un hombre y por qué? ¿Cuánto dura el de la mujer? ¿Cómo sabe un hombre que la mujer ya está lista para ser penetrada? Y otras alegrías con el doctor Eduardo Calixto. Bienvenido, Eduardo. Un placer tenerte acá. Gracias, Marta. Gracias, Rebe. Cuentavientes, muy buenos días. Hoy sí veniste con todo, con tu temita, ¿eh? Pues la idea es platicar sobre qué pasa en el cerebro cuando tenemos sexo. Okay. Y ante esta circunstancia, pues debemos decir que hay condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas e incluso sociales que están involucradas en la actividad sexual. Sí, totalmente. Ahorita que, bueno, no ahorita, ayer que mandaste toda la investigación, sí. Yo no sabía que había al menos 5 tipos de sexo, hijo. O sea, y empiezo a leer cromosómico, gonadal, morfológico, social, cerebral y legal. Ni idea. Bueno, cuando se unen los gametos del espermatozoide y en este caso del óvulo, se genera la interacción de los cromosomas y ahí tenemos ya la primer parte de nuestra vida, que es el sexo cromosómico, y después aparecen las gónadas, entre la 5ª y 9ª semana de vida intrauterina, y aparecen después los caracteres sexuales primarios, es pene o vagina, y ya está el morfológico, y crecemos con él toda la vida, y después viene el sexo social, el que nos otorga la sociedad, si nos regala la ropita azul o rosa, los juguetes o las muñecas o las pelotas. El sexo cerebral, que desde que el cerebro se empieza a formar, desde la 5ª semana intrauterina hasta el último día de nuestra vida, está presente este sexo en el cerebro. Y finalmente legal. O sea, cuando hablas de sexo cerebral, estás hablando de el cerebro para las niñas y el cerebro para los niños. Sí, por supuesto, porque no, ya habíamos platicado anteriormente, Marta, Rebe, previamente en este sentido de que el cerebro de los niños y de las niñas es diferente. Las niñas tienen el cuerpo calloso, tienen el hipocampo más grande, el área tegmental ventral más grande. Los niños tienen el hipotálamo más grande, la amígdala cerebral más grande. Y entonces nosotros somos más reactivos y más inmediatos para dar respuestas, y las niñas piensan más las cosas, hacen organización de mejor y fundamentan mejor sus decisiones. Y con esto, bueno, pues con toda esta idea entendemos que el cerebro se va capacitando desde las primeras etapas en la vida para tener sexo. Y ante esta circunstancia uno se quedaría pensando, ¿en verdad desde las primeras etapas? Es ahí en donde realmente tenemos los primeros, digamos, motivaciones y las primeras búsquedas para después eventualmente capacitarnos y tener sexo con una condición de la que aprendimos previamente cuando éramos pequeños. Dice uno, ¿cómo? Sí, ¿cómo aprendimos a besar? Viendo una televisión o viendo una película, y después eventualmente lo hicimos gradualmente con personas. Y esto nos fue enseñando, y bueno, las primeras actividades sexuales están destinadas a ser un fracaso en forma absoluta.
Ahí dice uno, pero ¿cómo? Si yo vi en tal película que tenía que haber pasado esto. Pues no, es muy claro que el cerebro se va capacitando, va aprendiendo y se van activando ciertas condiciones. Y ante este punto, la fisiología de la respuesta sexual, que todos estamos involucrados en ella, desde 1966, William Master y Virginia Johnson hicieron los estudios prácticamente pioneros hasta ese entonces. Imagínate, era un tabú total entrar y describir esto, pero en el humano, y las publicaciones vinieron a continuación ante esto. Y con esta situación, pues hoy encontramos que la circunstancia es que, así como está la palabra amor, la palabra emor sería, digamos, la unión de las primeras letras de lo que correspondería a la fisiología de la respuesta sexual. Excitación, meseta, orgasmo y resolución. A ver, otra vez. Excitación, meseta, orgasmo y resolución. Ok. Eso sería la fisiología de la respuesta sexual. A ver, vamos a explicar brevemente cada una. Cada una. Excitación, pero ponme ejemplos, ¿no? Sí, por ejemplo, desde el momento que te invitan a salir y sabes que puede haber algo, en ese momento se incrementa la noradrenalina y la dopamina en el cerebro. Entonces ya estoy ansiosita, ya estoy prendida. Ejemplo número 2. Cuando a una persona le dices, ¿te gusta el porno? Y más a las niñas. El 87% de las mujeres dicen, por supuesto que no. Claro. Y le dicen, a ver, pero espérame, ¿por qué dices que no te gusta? No, pues no me excito. Este proceso de excitación es un proceso de inicio de congestión de sangre en los órganos sexuales, específicamente en el pene en los hombres, en la vagina en las mujeres. Claro. Y automáticamente viene o la erección en los varones o la lubricación en las mujeres. Pero en este ejemplo en específico, cuando una mujer observa un monitor o una pantalla de televisión y le pregunta a uno, viendo una película pornográfica, si está excitada, ella dice que no. Termina, digamos, 30 minutos después de este experimento y le piden, por favor, que toque sus órganos genitales, específicamente la vagina, y la sorpresa es que hay humedad. Entonces, la mujer definió desde el punto de vista consciente que no estaba excitada, pero fisiológicamente el proceso generó una lubricación que sin que ella lo hubiera querido, se dio esta lubricación y automáticamente nos damos cuenta que sí hubo excitación. De este 87%, estamos hablando que prácticamente todas lubricaron en el proceso de ver una película pornográfica cuando decían que no les estaban gustaba. Excitadas, exactamente, que no les provocaba nada. Ahora dime, ¿la excitación en el hombre y en la mujer es diferente? O sea, Totalmente diferente. Sí, tengo que decir que los hombres nos excitamos más rápidamente que las mujeres. O sea, tienen un cerebro más cochino que las mujeres. Por supuesto, somos más sexosos. ¿En qué radica eso? Las diferencias primero en el cerebro y la segunda en las hormonas. Las diferencias en cuanto al cerebro es que nosotros tenemos un hipotálamo más grande y una amígdala cerebral más grande. Entonces la amígdala cerebral está enfocada para procesos de protección, por ejemplo, del lugar, de la pareja, pero también del deseo sexual. Si alguien me pregunta, ¿cuál de los dos órganos del cerebro son los que andan siempre queriendo? Son los que siempre andan pensando sexo, masturbación, autoerotismo, cochinadas. Son dos, el hipotálamo y la amígdala cerebral. Y resulta que son las dos estructuras más grandes en el cerebro de los varones. Si algo teníamos más grande en el cerebro, nosotros los varones, es el hipotálamo y la amígdala cerebral. Y con eso te puedo decir que ya tenemos la anatomía hecha, digamos, el inicio favorecedor. Pero tenemos testosterona. Claro. Y el apetito sexual depende para los dos sexos, tanto para hombre como para mujer, de la testosterona. Ahora entonces junta estructuras cerebrales más grandes, niveles de testosterona elevadísimos. Claro. Por eso, y ante esto, y quiero decirlo con mucho respeto, por eso la gran mayoría de los varones sí piensan en sexo. Todo el tiempo. La gran mayoría del tiempo. Mucho más que las mujeres. Ahora, dime cómo es el proceso cerebral de un hombre, por ejemplo, cuando ve una película porno, desde que la comienza a ver hasta que se le para ahí donde te conté. El hombre entonces empieza a observar detenidamente, toda su atención entonces en ese momento es capturar prácticamente toda la información que viene y entonces se activa la corteza visual primaria, que es la corteza occipital. De ahí viene un procesamiento de que
él empieza a sentir las neuronas en espejo, en este caso tienen una importante actividad. Entonces uno se siente parte de ese proceso y entonces empieza a activarse el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, y de ahí nos metemos a estructuras que están por abajo de la corteza cerebral. Se activa el hipotálamo, se activa la amígdala cerebral, y entonces estas hacen información de reverberancia, y entonces quiere uno seguir viendo, y uno sabe en qué va a acabar la siguiente escena, y sabe, aunque no haya visto la película, y sabe perfectamente qué es lo que viene, pero lo asocia a eventos propios, y entonces entra el hipocampo, las memorias, la fantasía, el deseo. La gente que tiene la capacidad de controlar la película, la puede trazarla, puede parar la escena, o puede adelantarla, dependiendo de la motivación que en ese momento trae. Sí, claro. Es evidente que ante esa circunstancia de la emoción se empieza a liberar en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens dopamina, y empieza a disminuir el proceso consciente, inteligente, natural que tiene la corteza prefrontal. Entonces te empiezan a ir los frenos. Y ante ese momento, si de principio dice uno, caray, empiezo a tener una leve erección o alguna parte de mí está despertando. Sin embargo, si está solo, el proceso se continúa. Si hay alguien presente que nos daría pena, en ese momento la corteza prefrontal trata de inhibir esto y genera pensamientos o genera evocaciones de que eso no está bien. Sin embargo, entre más dopamina libera el núcleo accumbens y el área tegmental ventral y la amígdala empieza a activarse más, la corteza prefrontal se va. Claro. Y ante esta circunstancia, ver porno nos disminuye la inteligencia, nos disminuye los procesos. Sí, te vas como hilo de media. Claro. Dale gorro. En ese punto. Ahí no puedes parar. No hay nadie, y lo digo con mucho cuidado, y ante esta circunstancia, no hay nadie inteligente en la cama. Estas circunstancias nos quitan los aspectos objetivos, de razonamiento, de freno real y de estímulo social, se nos quitan. Entonces te dicen, oye, y esta es la motivación, digo, me paso un ejemplo y yo también regreso al de la película, que cuando están en el cine, dice, oye, pero es que nos están viendo, nadie nos ve. O en el coche, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a pensar de mí? No estoy pensando nada. Nada, claro. Entonces, en esas circunstancias se está yendo el proceso inteligente de la corteza prefrontal. Se meten los ganglios basales, empiezan a hacer actividades y conductas repetitivas. Si tú te preguntas, ¿por qué la mano está en esa parte? Sí. ¿Por qué estás abrazando de tal manera y estrujas de una manera distinta a cuando hay alguien? Son los ganglios basales los que se están metiendo. Realmente no piensas objetivamente los movimientos. Si el proceso continúa, entonces se mete la médula espinal y empiezas a generar movimientos pélvicos que tú dices, bueno, yo no hago eso. Cuando estás viendo la película pornográfica y los actores que sí se excitan, y sí lo hemos escuchado en estas series que tú, sí, los actores porno, ustedes han puesto aquí con Marta, ellos identifican que hay un momento en donde sí llegan a tener la excitación y se meten los movimientos pélvicos porque ya hay una interacción entre corteza cerebral y médula espinal. Y entonces finalmente el giro del cíngulo cambia prácticamente la ejecución de muchos movimientos con relación a la condición ambiental. ¿Qué significa esto? Esto significa que nos vale lo que está pasando alrededor y nos enfocamos en lo que estamos haciendo en ese momento sexualmente. Y además la corteza insular se mete y entran los estímulos auditivos, los estímulos de sabor, con mayor intensidad. Entonces una palabra que dices en ese momento es tan fuerte, la corteza insular se la manda a la amígdala cerebral, se la regresa al hipocampo y inmediatamente el proceso es más intenso y ahí ya no puedes parar. Sí, no claro. paras. Y te estás prendiendo más. Por supuesto, no es lo mismo, y lo voy a decir con todo respeto, que veas por ejemplo, unos boxers que te llegan casi al tobillo, ¿no? Con respecto a una tanga que incrementa el volumen y que entre más pequeña, pues es evidente que incrementa más la liberación de dopamina y de noradrenalina. Entonces, ahí la excitación viene mucho del proceso de liberación de estos dos, un incremento en la congestión de sangre y una activación a nivel cerebral. Y estas circunstancias van generando gradualmente el proceso cada vez más grande. Por lo tanto, el entorno y la expectativa sí se involucran mucho en el proceso de excitación. No es lo mismo que te excites en el coche, que en tu recámara, que en el cine,
que en la iglesia, perdón, cuentavientes. Que en un hotel de paso. Sí, que en un hotel de paso. Y antes... O sea, solo o acompañado. Por supuesto. Exacto. O acompañados. Ante esta circunstancia, ese proceso que hace el cerebro y que motiva esta interacción genera una, de nuevo, reverberancia, y por eso también depende mucho de los aspectos psicológicos y de la madurez también cerebral. Pero no obstante eso, todos nos vamos a excitar en algún momento de nuestra vida, y lo digo con todo respeto, aunque no tenga usted experiencia previa, aunque tenga la salud mental que usted tenga, y que tenga también usted los compañeros sexuales que hayan tenido, este proceso va a generar excitación si usted tiene una expectativa muy grande y el entorno lo favorece. Claro. Ahora las mujeres. Los hombres nos excitamos en cuestión de 4 a 7 segundos. Los hombres. Las mujeres el proceso lo llevan hasta 3 a 4 minutos. ¿Ya entendieron todo, cuentavientes? Claro, ahí está toda la explicación. La mujer tarda más tiempo. O sea, un hombre está ahora sí que ready to wear. Exacto. En 7 segundos. Y nosotros queremos... Somos más couture. Somos más couture. Sí, hay que acariciar. Cuando llega la mujer y le dice, bueno, Manuel... Por eso la importancia del foreplay. Sí. ¿No? Del previo. Del previo. Se llama. Yo siempre le digo escarceo. Del escarceo. La caricia y el beso la penetración. Dice Manuel, tenemos que regresar a la oficina en 20 minutos. Y le dice Manuel, pues a lo que venimos, María. Y ella le contesta, pues acaríciame primero, háblame más. Sí, es la circunstancia de que esta excitación. Porque y hay dos elementos básicos. Las mujeres, y esto también depende del ciclo menstrual, las mujeres no tienen los niveles de testosterona tan alto que tenemos nosotros. Exacto. 1. 2, depende también de qué etapa del ciclo menstrual estamos hablando. Si la mujer está en la etapa estrogénica, está cerca de la ovulación, la cooperación está prácticamente dada. Es decir, la mujer va a cooperar. Cerca de la ovulación estaríamos hablando del día 14, 15, 13, 16 del ciclo. Exactamente. 2 semanas después de que te bajó. Exactamente. Si es promedio, que dura 28 a 30 días el ciclo menstrual. Lo que tengo que decir es que en esos días vean a sus mujeres, queridos cuentavientes varones. Si la mujer en esos días le brillan más los ojitos, se humidifican más los ojos por los estrógenos, los labios se vuelven más rojitos, el proceso de la piel, del cutis, está más hidratada, más tersa la piel, pero el apetito sexual se incrementa. ¿Por qué? Porque es un proceso natural y evolutivo. La mujer cerca de su proceso de ovulación es más fértil y es más fácil que llegue a una actividad sexual con respecto y comparándolo a después de la ovulación. Después de la ovulación viene la progesterona, y la progesterona es una hormona que prepara al cuerpo femenino para un embarazo. Si el embarazo no existe, pues se va a dar el ciclo. Pero el hombre detecta esa etapa. Sí, por supuesto. O sea, y la huele. Sí, claro. Por supuesto. E incluso cambia el procesamiento de la fijación del perfume, cambia por eso también. Incluso la sudoración, las glándulas sudoríparas emiten cierto olor porque los estrógenos también cambian la producción de sudor. Y ante esta circunstancia, la mujer que está cerca de su ciclo menstrual se excita más rápido que cuando está cerca por ejemplo, de la menstruación. Y no les digo después, o sea, supongamos que ayer terminó el ciclo menstrual. Y él le dice, María, pues es que ya no, hoy toca. Y le dice, María, Manuel, de verdad tú no tienes llenadera, ¿no? Tú quieres que esté todos los días y la verdad hoy no tengo ganas. No soy robot. ¿Verdad? ¿Qué me crees que soy, no? Y entonces hay que entender porque después de la menstruación el apetito sexual disminuye muchísimo. Ante esta circunstancia, entonces, de nuevo, tenemos que esperar para la 2 semanitas. Ahora, semanita y media. La excitación es muy básica y muy contundente. Pues ya dijimos que de 3 a 4 minutos. 3 a 4 minutos se va hasta 7, 8 minutos, dependiendo del ciclo. Pero las mujeres son más táctiles, más auditivas, besos, circunstancias que van apoyando esto. El varón es más visual e inmediato. Y por eso el proceso de excitación, si el varón no lo logra o se cae, la mujer está en el proceso de decir, ¿pero qué pasó? ¿Íbamos bien? Y él le dice, no, ya no tengo ganas, fíjate. El clásico del coche que están en el escarceo, en el jugueteo, y viene una patrulla
1 kilómetro atrás y los dos están en una posición no muy agradable, pasa la patrulla y cuando hay un incremento de noradrenalina para nosotros los hombres es catastrófico porque disminuye la erección del pene, porque nos activa tanto al peligro y al riesgo que entonces ahora el cerebro para volverse a excitar le cuesta más trabajo. Claro. Entonces no nos den las malas noticias, ¿no?, a los varones cuando está en el proceso. Y entonces la mujer antes... Pues yo diría, paréntesis, no las malas noticias, pues no contesten el teléfono. Exacto, en ese no momento. vayan a ver al niño, porque, ya después ya va a estar muy difícil. Volver a prender en la estufa. Claro. Y con esto debo decir que las mujeres, después de la lubricación, las paredes de la vagina empiezan a ceder un espacio. Naturalmente, y esto es en el tercio, y el cervix empieza a elevarse poco a poco. Es decir, el espacio vaginal empieza a tener y a generar gradualmente un incremento, se dilata esto, se llena más de sangre, y si no hay un orgasmo es por eso que se da una enfermedad que se llama inflamación pélvica crónica. Muchas señoras van con los médicos, con los ginecólogos, diciendo que les duele después de las 5 de la tarde el abdomen y que tienen que incluso desabrocharse el pantalón porque les duele el abdomen. Y uno les dice, ¿pero por qué? Porque precisamente se excitan, pero no resuelven, no tienen orgasmo y se queda la sangre mucho tiempo ahí y genera inflamaciones pélvicas a largo plazo. Ahora, nada más dime una cosa, cuando el cervix y toda el área genital de la mujer se empieza a llenar de sangre y se empieza hay una palabra muy técnica, muy bonita, digamos que ¿cuál? Engorge. ¿Cómo se dirá? Engorge. Como que se... Paso congestiona. Se llena. Como grosor. Se inflama, ¿no? Algo así. Sí. ¿Quién manda la señal del cerebro? Totalmente la noradrenalina, que manda a su vez liberación de adrenalina por las glándulas suprarrenales. Y entonces... Vamos, venga. Empieza a cambiar. Incluso nos ponemos chapeaditos. Sí. La pupila se dilata. Disminuye la atención a los estímulos externos, disminuye la motilidad intestinal, incrementa la frecuencia respiratoria, incrementa la frecuencia cardíaca y se empieza a vasodilatar, es decir, empieza a incrementar sangre en todos los órganos sexuales externos e internos. Y la lubricación se empieza a dar. Y esto también depende muchísimo, y aquí también de lo nuevo, Marta, que está saliendo del campo de las neurociencias. Hoy se encuentra claramente precisado que la mujer, entre más le gusta la pareja, más se excita. Entonces, una vez que están todos los órganos genitales inflamados de la mujer, y en este fenómeno de incremento de noradrenalina, coopera la médula espinal, se prenden dos elementos en médula espinal, que ahorita vamos a decir, y este procesamiento amenaza a terminar en lo que debe de terminar. Dios mío, por eso es tan difícil. Regresando del corte les vamos a explicar por qué el orgasmo se complica en las mujeres más que en los hombres. Al regresar en W Radio con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Que si no tienen el libro lo tienen que comprar. Se llama Neurotweets. Cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. No saben qué divertido libro. Van a perder muchísimo el cerebro humano de una forma como súper divertida y súper fácil y súper amigable. Y eso es de los editores Interwriters, y se llama Neurotweets, para que lo busquen. Pero estamos hablando del cerebro sexual. ¿Cómo sucede el sexo en el cerebro? ¿Cómo se excita un hombre? ¿Cómo se excita una mujer? Y bueno, de los grandes hallazgos de esta conversación ahorita con Eduardo es que un hombre tarda en excitarse más o menos 6-7 segundos. Y una mujer 6-7 minutos. Entonces ya vamos en que la mujer está lista, los genitales, indicación de la noradrenalina y la adrenalina, están inflamados, está lubricada y está lista. Hay una fiesta en el cerebro, hay un cambio neuroquímico, la dopamina ya le subió el volumen, está quitando la inteligencia, la noradrenalina dice vamos, pasa más la mano sobre la entrepierna, más sobre la nalga y sobre la espalda, quita esa ropa, eso lo hace la noradrenalina en el cerebro, pero la adrenalina en el cuerpo está generando cambios vasculares, está activando más al corazón, llega más sangre al cerebro, el metabolismo cerebral se está modificando y esto está pasando
de nuevo, en este tiempo, siguen los besos, si hay besos, sí. Si hay un proceso de estar viendo a alguien. Esto también, de nuevo, depende mucho de la motivación que uno tenga del entorno. Y ante esta condición, pasamos de la excitación a la meseta. A esta fase de meseta, que puede durar mucho o puede durar muy poco, esto también depende del grado de excitación que uno haya tenido, de la expectativa que haya tenido, de que te guste la persona. Entonces, en la meseta, el pene está totalmente erecto. Ahora sí, es una flecha, actividad tan fuerte y prácticamente hemos perdido el control prefrontal. En ese momento, si alguien le pregunta, ¿cuánto es 8 por 4? En ese momento no puede contestarlo. Ok, eso de perder el control prefrontal es el córtex prefrontal, de la parte de la razón del cerebro. Totalmente. Pero entonces, esa es la etapa, que es una etapa bien bizarra, cuentavientes. Piénsenlo. Entras como en un trance. Sí. Ya sabes, estás como en un trance, como en una fantasía, como en una locura, como ido. ¿Ves? Es eso. Y no ves. Sí. O sea, realmente lo que está en tu entorno... Sí, estás en un rol. Totalmente es ajeno ya al proceso. Y entonces te interesa y no la persona que está junto a ti. Entonces es una dicotomía. Sí, ya estás en un trip. Que estás totalmente alejado de este evento. Eso es en la meseta. Eso es en la meseta. Okay. En la mujer se llama plétora, imagínate la palabra, o plataforma orgásmica se forma. El introito vaginal, que es la entrada de la vagina, se inflama. Cuentavientes, tanto hombres como mujeres, entiendan esto. Si ustedes van y penetran, va a doler o no va a excitar a la mujer. Hay que esperarse que esta plétora se dé. La vagina se cierra un poco en la entrada y se abre en el fondo. ¿Esto qué significa? Que cuando el pene pasa erecto, muy erecto, y distiende este edema transitorio de la entrada, claro, genera muchísimo placer. Pero eso pasa hasta que las mujeres están en la plétora. En la plétora, por en la eso así de, pues, te esperas. O sea, ¿sí? ¿me permite? No, todavía no. Pero es que tenemos que regresar a la oficina. Pero compañero, es que todavía no termino de excitarme. Pero Bedoya, aún no estoy en la plétora. Exactamente. Y esa circunstancia es en donde falla mucho esta interacción. Y el cerebro de la mujer está generando tanta liberación en este momento ya de oxitocina. Está liberando tanto óxido nítrico. Sí. Que ese proceso se está favoreciendo, está cambiando a nivel neuroquímico el cuerpo. Pero fíjense qué linda soy, cuentavientes, hombres que escuchan este programa. ¿Cómo pueden ellos saber que la mujer ya está en la plétora? Sí. Porque de repente, si ustedes quieren ya cooperar y penetrar muy pronto, seguramente alguna vez alguna mujer les ha dicho, espérate, no estoy lista. Y ese no estoy lista que decimos las mujeres, inconscientemente sabemos que no hemos llegado a la plétora. Por supuesto. ¿No? Pero entonces, ¿cómo puede saber un hombre que ya está su mujer ahí? En una introducción muy pequeña y el grado de excitación, de placer que se puede generar. Si usted penetra, querido cuentaviente varón, y no observa placer en la mujer, espere más. Tiene que excitar más y que esto llegue a la meseta. Claro. Porque usted ya llegó a esta meseta hace un minuto. Claro. Y en esta circunstancia hay que besar más. O algo muy interesante también que se puede dar. Sí. Que la mujer ya está en la plétora, sí. Y entonces dices, ya. Y él no, espérate, que ya. Ya, estamos en el momento, claro. Y ante esta circunstancia tenemos que ir viendo que los dos deben ser rítmicos, y deben ser, en este aspecto, ir conociéndose mejor. Y leyéndose. Por supuesto. Y con esta circunstancia, la médula espinal se involucra generando dos reflejos, uno a nivel sacro y uno a nivel lumbar. A ver. Y entonces, al nivel sacro, genera movimientos y genera que en ese momento, en las mujeres, el clítoris se retraiga discretamente, se esconde. Es como un juego muy interesante de, me escondo para que me estimules, hay que sacar un poquito más, y el varón tiene una erección más grande, más fuerte, que en ese momento se tiene que aprovechar. Estos reflejos, hay que entenderlo, para los varones no duran más de 15 minutos.
y perdón compañeros, porque habrá gente que me diga, no, doctor Calixto, yo puedo durar 40 minutos, es Superman. La gran mayoría de nosotros no podemos mantener este proceso. Necesitamos muchísima estimulación porque por sí solo la excitación se va a caer y la meseta se puede caer en 15 minutos. Ese es por el reflejo del sacro. Del sacro. Y se activa el proceso lumbar y entonces empiezan ahora sí movimientos pélvicos que uno nunca se hubiera imaginado que uno tiene. Cuando uno ve una película pornográfica y ve a los actores y dice, no, caray, yo hago eso, y te dice María, sí lo haces, Manuel. ¿De verdad te cae que si lo hago? Sí. E incluso si se graba uno en esa parte, se dará uno cuenta que es unos movimientos. ¿Qué dices? ¿De dónde? ¿De dónde hago eso? Sí, pero es que es casi semi involuntario. Totalmente, porque es un reflejo a nivel pélvico que está empujando al pene para penetrar más y a la mujer para producir que la penetración sea más intensa. Y con esto o sea, los movimientos copulatorios son casi un reflejo de médula espinal. De la médula espinal a través de las lumbares. Sí, y la fiesta en el cerebro es el hipotálamo activo liberando hormonas, ¿sí? Es la amígdala cerebral diciendo, sí, continúa, son los ganglios basales, muévete de este lado, la mano por acá, la mano por allá. La corteza prefrontal ya está noqueada en ese momento. En el trip. Totalmente. El área tegmental ventral y el núcleo accumbens liberando dopamina, inhibiendo la corteza prefrontal, y es una retroalimentación tan amplia y tan constante que empieza uno a sudar, que empieza uno a resecarse la boca, que en ese momento está pensando en muchísimas cosas y sin poner atención en realidad en detalles, ¿no? Y entonces viene la parte más intensa, que es el orgasmo. Y en el orgasmo hay unas grandes diferencias entre el hombre y la mujer. En el orgasmo viene dos fases. La primera es una liberación de oxitocina. Sin oxitocina no hay orgasmo. Y esta oxitocina es liberada por el hipotálamo. La paradoja de la vida es que nosotros los varones, teniendo más grande el hipotálamo, la mujer libera más oxitocina. 1. 2. El área tegmental ventral es 75% más grande en el cerebro de las mujeres. Juntan estas dos cosas. El orgasmo en el varón, su orgasmo, dura de 5 a 7 segundos. ¿Cómo? El tiempo que tardaste para excitarte es el tiempo promedio en que dura tu orgasmo, 5 a 7 segundos. Y la mujer, el orgasmo de la mujer puede durar de 12 a 15 segundos. No, bueno, esta es una diferencia fundamental, sí, claro. Y en este punto, el hombre, hay dos momentos básicos. Se empieza a congestionar de líquido sus conductos seminales, que él ya tiene la idea, presiente y ya percibe la inminente llegada del orgasmo. Es la primera fase. Y la segunda es la entrada del cerebro. Se libera tanta oxitocina y tanta endorfina que da muchísima felicidad. Se libera tanta dopamina que en ese momento usted puede pedir cualquier cosa, cuentaviente, mujer, y se la van a cumplir porque no hay freno. Ok, entonces, el inmenso placer que sienten ustedes los hombres cuando tienen un orgasmo, en realidad el orgasmo se siente en el cerebro. Por supuesto. Y cuando sienten eso de que me voy a morir, es que el cerebro está liberando dopamina, noradrenalina, oxitocina y endorfinas. Inmediatamente después de esto, anandamida, se oye feo pero así se llama, anandamida, que nos resuelve rapidísimo y nos tranquiliza. Entonces un estado de motivación, euforia, con tranquilidad. Da muchísima, incluso como comezón en el cuerpo y una sensación de me voy a dormir, me voy a morir. Claro, estoy agotado. Me gustaría volver. ¿Qué paz? Sí, ¿qué paz? Entonces, noradrenalina, dopamina, oxitocina. No, anandamida, ¿sí? Y luego entra la anandamida. Exactamente. Y ahí es donde... pásate un cigarro. Exactamente. Se asocia el placer con otras cosas. La gran mayoría de nosotros, los varones, este proceso lo resolvemos y dice nada más, 76% de los varones después de un orgasmo se duerme. Claro. ¿Por qué? Porque la liberación de anandamida y el esfuerzo y el gasto metabólico que acaba de tener, las pulsaciones que le llegaron a 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria que tuvo de casi 35 por minuto,
lo tiene que tranquilizar, lo tiene que calmar en los siguientes minutos. Entonces, cuando les empiece la flojera post-orgasmo, ya saben que ya entró la anandamida en acción. Sí, no vayan a pensar que no las quieren. Es la anandamida, ya les dio sueño. Es un neurotransmisor que está provocando eso. Sí, pero lo interesante de esto es que las mujeres liberan menos anandamida posorgásmicas. Sí, nosotros ahí estamos chingui, ¿no? Sí, y entonces ella dice, bueno, ya, mi amor, ya despiértate, abrázame aunque sea. Exacto, el güey ya volteado de espalda. Por supuesto, el otro ya está entrando en sueño de ondas lentas, ¿no? Está ya quedándose dormido. La mujer tiene una necesidad de que la abracen, de que le hablen, de que le retroalimenten lo hermoso que ha sido ese momento. Es una necesidad neurobiológica que tiene la mujer. Y de verdad, entender esta diferencia en la mujer hace que muchas de las parejas en ese momento, mujeres, se sientan mal entendidas, mal comprendidas, porque el primer análisis que dice, solamente me quería para esto. Claro, o sea, no me y hasta usadas, iba a decir yo. Por supuesto. Claro. Pero las mujeres liberan menos anandamida. Pero la misma cantidad de neurotransmisores durante el orgasmo. Más oxitocina y más dopamina en la mujer. Por eso es más intenso el orgasmo. Y tardan en resolverlo ellas. Lo resuelven menos rápido. O sea, lo hacen más rápido que nosotros los varones. Por eso nosotros, los varones, después de un orgasmo, nos apagamos, bajamos el switch. Las mujeres, si las sigue uno excitando, pueden entrar otra vez en meseta y pueden llegar a un orgasmo otra vez, y otra vez, y otra vez. Oiga, doctor, y otra vez. Claro. Doctor, y dice más tenillosa, y otra vez, ¿no? Las mujeres pueden tener hasta 22 orgasmos en una hora. ¡Qué cansancio! Pues ahí está, entonces, ya. El orgasmo es de quien lo trabaja. Sí, por al supuesto. final de cuentas. Y está en la cabeza, en el cerebro. Hay gente que dice, no, en esta fase del orgasmo funcionan muy bien los mariscos y vete a comer un vuelve a la vida. No, concentración, no, la concentración. Es el hecho de quererlo hacer y evidentemente sí debo de decir que entre más... Aquí es otra de las cosas. Entre más lo esperemos, entre más abstinencia hayamos tenido previamente, los orgasmos son más rápidos y más intensos. Es decir, que aquellos amantes que no se vieron durante 4 o 5 meses, regresa él o regresa ella y le dice, mi amor, ¿cuánto te extrañé? Sí, mi amor, son las 7 de la noche, llegamos a casa y ya quiero estar contigo. Un poco lo que hablábamos en MOA del mes de julio. ¿Qué? El sexo se chotea. Sí, si lo haces diario. Hay que dosificarlo. Déjame te digo, el promedio de la sexualidad, y lo dice muy bien la revista, ¿no? Son 3 coitos por semana. Sí. Imagínate en esta circunstancia, cuando alguien nos dice, es que el sexo es pecaminoso, el sexo es malo, el sexo es pecado, el sexo te lleva al infierno. Déjenme decirles que si nosotros tenemos una actividad sexual promedio, 3 por semana, al mes tenemos 12, 144 al año. Por 10 años son 1440. Multiplíquenlo por los 10 años que vienen después. O sea, en este sentido, vamos a rendir en nuestra vida sexual promedio entre 13,000 a 14,440 coitos en nuestra vida. ¿Cuántos hijos piensan tener? ¿Cuántos hijos pensamos tener? 1 o 2. Esto no corresponde ni al 0.1% de lo que es y para lo que serviría el sexo. Claro. Entonces el sexo tiene un proceso de motivación, de salud, se incrementa la producción de endorfinas y nos hace sentir bien, se incrementa la autoestima, incrementamos la actividad del sistema inmunológico, cardiovascularmente nos sentimos mejor, el corazón refuerza mejor. Después de un orgasmo, es cierto que se incrementa la presión arterial, ¿sí? Gradualmente disminuye y el proceso de recuperarse de una hipertensión es mejor. A nivel de la producción de lípidos, disminuye la producción de la lipoproteína de baja densidad. Y entonces, ¿eso qué significa? Tenemos menos colesterol malo. La circunstancia de esto todavía la podemos llevar a niveles vasculares. Aquellos que digan, es que me duelen las piernas, es que tengo varices. No, pues qué poca actividad sexual tienes, ¿eh? Porque si tuvieras más actividad sexual, podrías tener un mejor retorno venoso. A nivel intestinal, digerimos mejor. Por eso después de una buena actividad sexual, da hambre. Por un lado, el metabolismo se incrementa, pero por otro lado, el intestino hizo que avanzaran, que el vaciamiento gástrico se diera. Bueno, el orgasmo en las mujeres es más intenso y hay 2 tipos incluso
de orgasmos. Hay uno clitoriano y hay uno vaginal. Y lo hermoso es que se pueden dar los dos. Sí. Y ante esta circunstancia muchos sexólogos dicen, no, el clitoriano es el que se utiliza, el clítoris. Yo tengo que decir que sí existe el punto G, existe, que existe este proceso de lubricación y de activación, pero en las mujeres el proceso es todavía más intenso. Ya está estudiado. Fíjense nada más en esta circunstancia. Había un nervio que nunca le habíamos puesto caso, se llama nervio vago. Es el 10º par craneal, viene desde el cerebro. Nervio vago. Nervio vago. Ese modula la actividad cardíaca, disminuye la actividad cardíaca, cambia la secreción de los pulmones, modifica el movimiento intestinal. Entonces me decían, doctor Calixto, ¿cómo es posible que el nervio vago llegue hasta la vagina y llegue hasta el útero? Yo les decía, por favor, toma la distancia entre el intestino grueso y la vagina. No son ni 10 centímetros. ¿Por qué piensas que no llega hasta allá? Está comprobado, el nervio vago llega hasta allá. Si uno secciona el nervio vago, los orgasmos no son tan intensos. Y esto, por ejemplo, esto se vio en personas que se tenía que seccionar el nervio vago para disminuir, por ejemplo, el proceso gástrico en una úlcera gástrica. Bueno, hoy definimos que las mujeres tienen este procesamiento que nosotros los hombres no tenemos. El nervio vago no llega al pene, el nervio vago no llega a los testículos. Y estas son de las grandes diferencias. Por eso los orgasmos bien trabajados a nivel de la vagina, ¿sí? Este procesamiento activa el nervio vago, y por eso la llegada de la información al cerebro tiene dos vías en la mujer. Por un lado, directamente por el nervio vago hacia el cerebro, y por otro lado, por la médula espinal. En cambio, nosotros los varones, la información viaja más para médula espinal. Grandes diferencias fundamentales. Bueno, después de este orgasmo viene la resolución, viene la calma. Se terminó la fiesta. Dicen los varones, después de 15 minutos, aquí vienen las estadísticas, nos matan, cuentavientes. Porque, ¿saben cuál es el promedio? Así como nosotros tenemos los mexicanos 3 actividades sexuales por semana, promedio, la actividad sexual en América Latina es de 13 a 16 minutos. ¿Sí? Eso es lógico. 13 a 16 minutos. Aquellos que dicen, no, es que yo me fui al hotel y estuvimos 2 horas. Bueno, tenían una gran estimulación, pero el promedio con tu pareja, 13 a 16 minutos. Un martes normalito. Sí, vamos a desestresarnos. 13 a 16 minutos. El problema es el siguiente. Las mujeres resuelven muy rápido. Nosotros los varones hacemos resoluciones más largas. Es decir, nos cuesta trabajo volver a entrar al estado de excitación. Y hay una hormona que se mete aquí, que es la prolactina. La prolactina, que es la responsable de la formación de leche. Si alguien nos preguntaría, ¿para qué sirve la prolactina en un varón que no produce leche? Aquí entra. Porque la prolactina inhibe todo deseo sexual. Y entonces, doctor, por eso la gente que amamanta, las mamás que están amamantando, dicen, no quiero tener actividad sexual. ¿Pero por qué, María? Mira, 9 meses del bebé. 40 del puerperio. Ándale, ya. Y le dice ella, oye, cochino, pues no ves que estoy cuidando a nuestro hijo. Y él le dice, pero María, es que ya es mucho tiempo de abstinencia. Él tiene excitaciones con tan solo ver la televisión o ver un comercial. Sí, claro. ¿No? Con tan solo escuchar algo. Ella no, porque la prolactina inhibe este reflejo. Entonces, esta prolactina se incrementa mucho en esta fase de resolución. Por eso los varones liberamos más prolactina después del orgasmo. Tardamos para volver a entrar. Exacto. Y en cambio las mujeres ya saben la historia. Claro. Las mujeres podemos en los siguientes 30 segundos otra vez. ¿Otra vez? Por supuesto. Esta es una de las 30 segundos, cálmate, ¿eh? Bueno, ok, 2 minutos. Hay quienes que sí. Nada más una pregunta. Nada más que se acabe el ¿En toque. cuánto tiempo se va la prolactina del sistema del hombre? ¿O cómo? No, ¿cuánto tiempo pasa el efecto? ¿Cuánto pasa el efecto? Hasta 15 minutos. Por eso el hombre cuando recién que termina el orgasmo dice, perdón, el capitán peligro tiene que descansar. No puedo hacer nada. Dame unos minutos. No me toques, no me hables. Necesito reposar. Es porque la prolactina la tiene muy elevada. Y aunque vea la mujer más hermosa del mundo enfrente, él dice, no. No va a haber manera. Espérate, aguántame. Y esta es una circunstancia normal que tiene el cerebro y que va a tardar en readaptarse, pero es uno de los fenómenos más hermosos que tenemos. ¡Un aplauso! ¡Qué bonita explicación!
Ya vieron, cuentavientes, ya saben la plétora, cuando están en meseta, cuando entró la noradrenalina, qué pasó con la médula espinal, por qué los movimientos copulatorios, la prolactina. Porque la prolactina está alta. No empiecen a regañar y a pensar a cosas que no. La andandina. Anandamida. Anandamida, ¿eh? Anandamida. Sí. La anandamida, que es la que provocó ya esa paz, sueño. Sí. Qué interesante, qué increíble. Bueno, de este tipo de información increíble para entender el gran misterio y lo fascinante que por lo menos nos parece a nosotros en este programa, y sé que a muchos cuentavientes del cerebro humano, el doctor Eduardo Calixto, que es doctor en neurofisiología, escribió un libro que se llama Los Neurotweets. Cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. Y son así fragmentitos, pedazos de información súper interesantes sobre la monogamia, la fidelidad, el sexo, el amor, la vinculación, las rupturas y cómo pasan todos estos eventos en nuestra vida, en nuestro cerebro. La editorial es Entre Writers y lo encuentran en todas partes. Muchísimas gracias, Marta. Es un honor. Gracias, Eduardo. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando W Radio. ¡Qué ricos son los pavos de la Comer! Celebra esta Navidad en familia y aprovecha que el pavo crudo Saborit